Hay experiencias musicales a las que no todo el mundo llega. No porque no pueda, sino porque a veces o no se atreve o no se les cruza en el camino o simplemente ni se lo plantean. Hoy vamos a hablar de una de esas experiencias que si te pasa, te cambia como músico y muchas veces también como persona. Hoy vamos a hablar de los que tocan en un coro, de los que acompañan con la guitarra y de los que además dan un paso más y se ponen delante para dirigir. Ojo, estoy hablando de un coro que puede ser un coro rociero, un coro de iglesia o un coro de cualquier tipo de música. Porque tocar en un coro no es solamente tocar canciones, es aprender a escuchar, a convivir con tus límites, a estudiar mejor y sobre todo a entender la música desde otro sitio. Si alguna vez has tocado en un coro, este episodio es para ti. Y si no lo has hecho nunca, quédate, porque igual, después de escucharlo, te entran ganas. ¡Al lío! Hola, soy Pedro Vázquez, guitarrista y creador de aprendeguitarra.es, la academia online donde puedes aprender guitarra flamenca a tu ritmo, con cursos, directos, retos, comunidad y un montón de recursos para que no te pierdas por el camino. En el episodio de esta semana vamos a hablar de los que tocan en un coro, de todo lo que se aprende ahí, aunque al principio no seas consciente, y de por qué es una experiencia tremendamente positiva, tanto si estás empezando como si ya llevas años tocando. Pero antes de las novedades de la semana, suscríbete, dale al botón, dale a me gusta, dale a seguir, dale a las 5 estrellas, las 20 estrellas, las 155 estrellas. Todas las estrellas, pues dáselas a este podcast. No por nada, sino porque si te gusta lo que estás escuchando, pues de verdad, es que no te imaginas lo que ayuda a que este podcast sea cada vez más conocido. O sea, si estás estudiando guitarra flamenca, si tal, o si eres, en fin, si mi tía de Barcelona lo está escuchando, tita, dale, ¿vale? O, en fin, y si tú tienes a alguien que tú sepas que le guste la guitarra flamenca o que esté aprendiendo a tocar y has escuchado esto por casualidad, pues compártelo, porque es gratis. Y que, en fin, estamos haciendo un bien por la humanidad y por la sociedad. En fin, que lo comparta. Vamos con las novedades de la semana. Aprendeguitarra.es. Bueno, ha sido una semana muy potente por, por muchas cosas. Madre mía. Eh, el agua, mucha agua, ¿vale? Yo sí que es verdad que he tenido suerte y la zona donde estoy, en la Sierra de Huelva, aunque está viendo ya destrozos porque ya la tierra no puede más, o sea, ya no aguanta más agua, pero bueno, en fin, más allá de eso, no ha habido ninguna desgracia personal y eso es lo importante. Pero bueno, además del agua, esta semana ha sido una semana muy potente. Primero porque tuve concierto el viernes en Zufre. Estuvimos allí en la inauguración de la Feria del Aceite, Oleozufre, y fue genial, porque la verdad es que lo pasamos muy bien. Además con un proyecto nuevo que en fin, ya os hablaré de él más para adelante y tal cuando vaya creciendo, pero buah, tiene una pintaza espectacular y, y en fin, muy contento porque creo que puede ser una cosa muy chula, sobre todo porque me lo paso muy bien. De hecho, los alumnos de Aprende Guitarra les pasé un audio de uno de los ensayos. No recuerdo qué tema les pasé, si fue María la Portuguesa o algo así, no recuerdo, o bueno, no me acuerdo. Pero, en fin, que tiene una pintaza espectacular. Voy con Fanny Ortiz y con Javier Malaguilla y con Isabel Augusto al baile y estamos, o sea, vamos a incorporar ahora un pianista, o sea que está súper chulo, una cosa muy, muy guay. Además, esta semana, bueno, se ha publicado la nueva lección del curso de recursos para sevillanas. Esta semana hemos hablado de los ligados. Madre mía, cuando empiezas a dominar el ligado, ojo, cuidado, ¿vale? Porque ahí eso te da una velocidad y una fluidez en el toque sin tener que apretar ni forzar, que es alucinante. Entonces, míratelo porque el tema de ligar en la guitarra,
pues, en fin, es una auténtica pasada cuando empiezas a dominar y empiezas a hacer en los paseillos, por ejemplo, que es de lo que va en este caso la lección. Ojo, vuelvo a repetir, el curso de recursos de Sevillana, para Sevillana, am, no es solamente para Sevillana, se llama así porque no encontramos todavía un nombre mejor para el curso, pero que es una pasada porque, en fin, lo puedes aplicar a todo. Lo puedes aplicar a la sevillana, pero lo puedes aplicar a la bulería, a la soleá, a los tangos, en fin, a lo que te dé la gana, ¿vale? Muy, muy, muy recomendable y muy interesante. Además, hoy ya está disponible el curso de retos. Vaya, vaya cursaco de 20 lecciones. 20 lecciones, 20 retos que tienes que hacer y que tienes que superar, porque este curso es la primera vez en Aprende Guitarra que para pasar de una lección a otra tienes un pequeño examen. Y el examen es bastante sencillo, no te agobies, ¿vale? Pero al final esto no es para, bueno, no es para que, no es para evaluarte, es para que te grabes, para que te enfrentes a pequeños desafíos reales y para avanzar de verdad, para que te mires a ti mismo, ¿vale? Este curso no va de mira un vídeo y ya está, no, lo tienes que mirar, lo tienes que hacer, lo tienes que grabar y lo tienes que compartir. ¿Dónde se comparte? Pues ¿dónde se va a compartir? En la taberna. En la taberna. Entonces, nuestra pequeña peña virtual donde nos juntamos, por cierto, que me acabo de acordar, el otro día en el directo estuvimos, bueno, el directo fue fantástico, en fin, no qué voy a decir yo, pero bueno, bueno, los alumnos lo saben que los directos son, vuelvo a repetir las palabras de José, la joya de la corona de Aprende Guitarra. Bueno, hicimos un directo fantástico. Eran 4 preguntas y estuvimos casi 2 horas, o sea que, en fin, cuantas menos preguntáis, más dura el podcast. O sea, el directo. Yo no sé cómo se hace esto, pero bueno, es alucinante. Pero lo guay no fue eso, que eso estuvo genial. Lo guay fue el post directo que estuvimos hablando de guitarras, porque un compañero quería comprar una guitarra nueva, tal, estuvimos hablando de tipos de guitarras, tal, todo esto sin grabarse, ya esto fuera de micro, porque además hay, o sea, fuera de grabación, porque ahí la gente habla sin tapujos y sin tal, y si tiene que decir, oye, pues esta guitarra me gusta, y esta no me gusta, pues no me gusta, y en fin, hablamos con libertad, sin que se grabe, porque oye, en fin, tú sabes cómo va esta historia. No se puede, las sensibilidades se hieren rapidísimamente. Pero bueno, me refiero a que estuvimos haciendo un post directo, ¿vale? Y el post directo yo me fui porque dije, señores, yo me tengo que ir ya porque tengo que comer, por lo que sea, porque son las 10 y pico, empezamos a las 7. Son las 10 y pico de la noche y me tengo que, en fin, me voy a comer, porque ya me está dando un vaído, ¿no? Pero es que ayer pregunté, oye, ¿hasta qué hora estuviste ahí en el postdirecto, en la sala, charlando? Y estuvieron hasta las 11:30 de la noche. Hasta las 11:30 de la noche. Vamos, me hubiese encantado que se hubiese grabado, porque las conversaciones serían alucinantes, obviamente, ¿no? Porque para aguantar hasta las 11:30 de la noche hablando de guitarras, de constructores, de maderas, de... Madre mía. Vamos, de hecho le dije a Paco, por favor, Paco, cuando terminemos, eh, mm, cierra tú. ¿Vale? Cierra tú y deja la llave debajo de la alfombra. En fin, todo esto te lo cuento porque es que, de verdad, lo de los directos y la comunidad de Aprende Guitarra es que es alucinante. O sea, es alucinante. Hemos conseguido tener ahí un rollo súper, súper chulo. Y nada, o sea, si estás pensando en aprender a tocar la guitarra, mm, oye, hay muchas academias muy buenas, muchas escuelas, muchos cursos, muchos tal, pero en Aprende Guitarra, ya te digo yo que te lo pasas muy bien y que tenemos muchísimas cosas muy completitas. Meto ahí la cuñita comercial, ¿vale? Y para terminar, pues bueno, sigo también trabajando, sobre todo ahora mismo mejorando mucho las cosas que hay dentro. También estoy creando cosas nuevas, ¿no? Pero
sobre todo ahora mismo estoy más en modo afinación y pulido para crear, en vez de crear cosas nuevas sin parar, que también es importante hacerlo, pero que también creo que es importante lo otro. De hecho, ahora mismo estoy con la creación de dos herramientas nuevas, que una va a ser una, una creación de itinerarios de aprendizaje, ¿vale? Para que cuando los alumnos nuevos llegan, pues tengan un itinerario mucho más claro, porque ahora mismo, pues, oye, el itinerario también está, que lo puedes filtrar por niveles y tal, pero bueno, lo quiero afinar un poco más. Lo quiero afinar un poco más para que la gente cuando entra no sienta que dice, madre mía, aquí hay 900 lecciones, ¿por dónde empiezo? Aunque todo el mundo que entra tiene una sesión conmigo personal para conocernos y para orientarles en el estudio, mm, aparte de eso, pues bueno, que haya un poquito más de esto, de cómo se dice, de libertad, ¿no? De autonomía a la hora de entrar. Eh, He apagado las notificaciones porque si no, no van sonando por aquí. Y después estoy creando también una rutina semanal de estudio, una rutina técnica bueno, que aunque es sobre todo, bueno, es sobre todo técnica, no, es de técnica, lo que pasa que, bueno, va a estar también con cosas que metidas dentro de palos y tal, sobre todo para que esas personas que dicen, o sea, que no saben cómo meterse ahí al toro haciendo cosas potentes semanalmente para mejorar técnicamente, que es fundamental, lo digo siempre, pues tengan un sitio para poder hacerlo. ¿Vale? Una creación de rutina semanal. Ya la tengo más o menos estructurada, pero evidentemente ahora hay que crearlo todo dentro de la academia para que, en fin, para que funcione y para que todo el mundo tenga acceso rápido, etcétera, etcétera. Pero bueno, a esto me refiero con lo de afinar y pulir, porque, en fin, voy a seguir, obviamente vamos a seguir creando cursos y tal. De hecho, los cursos están ya todos estructurados para este año 2026. Pero bueno, esta parte creo que es importantísima, sobre todo también porque me la piden los propios alumnos y porque creo que es fundamental, ¿vale? Así que nada, métete en el curso de reto, empieza, ¿vale? Porque es que de verdad es que lo vas a flipar, porque lo vas a pasar muy bien y sobre todo te vas a enfrentar a ti mismo, que eso, o a ti misma, porque está guay lo otro de hacer un curso y otro curso y una lección, pero cuando tú tienes que grabarte y tienes que compartir y toda la historia, pues ahí entramos en otra liga. Así que nada, para esto ha dado la semana, entre otras cosas. Y en fin, espero que te metas en el curso de retos y que le des caña, ¿vale? Y el curso de recursos, que cuidado. Vamos ahora con la temática de la semana. Al lío. Aprendeguitarra.es. A ver, tocar en un coro, eso es una escuela brutal. Brutal. Yo esto lo he contado ya en más de una ocasión, sobre todo en los directos aquí en el podcast, no sé si lo he contado alguna vez, pero yo recuerdo que con 12 años, 12, 13 años, cuando empecé a tocar, yo no sé si llevaba ya un año tocando, pero ahí. Directamente me dijeron, mi maestro, que por cierto, es que me voy acordando de cosas, tengo que contestar un mensaje que me ha llegado a través del podcast, que me pregunta, oye, ¿tu maestro fue Pedro Alicate? Y te tengo que contestar, vamos, le contestaré hoy, pero efectivamente, fue Pedro Alicate, ¿vale? Un amigo y fue mi primer maestro y ahora mismo somos amigos desde hace ya muchísimos años y, en fin, que es... no sé, el mundo es muy chiquitito. No sé exactamente cómo ha podido deducir toda esta historia, pero fantástico. Eh, que, bueno, lo que decía, que tocar en un coro, cuando yo tenía 13 años, mi primer maestro tocaba en un coro que había aquí en el pueblo y tal, era un coro rociero. Bueno, le decíamos coro romero porque nosotros no íbamos a Rocío, hacíamos romería y tal. Total, que el primer día me pongo en el coro y venga, una sevillana, no recuerdo cuál era, pero bueno, una sevillana, vamos a poner que fuera por la menor mi y vamos al lío. Y oye, pues empieza a tocar la gente, había, además de mí, había dos guitarristas más, si no recuerdo mal, o dos o tres guitarristas más.
Y ahora empezamos a tocar y oye, yo en la primera sevillana hice la introducción. En la segunda hice la introducción, el paseillo y el primer cuerpo. En la tercera sevillana hice los dos cuerpos con la introducción y en la cuarta ya fui capaz de tocarla entera con el estribillo. Y ahora digo, hostia, pues genial. Pues venga, vamos a hacerla otra vez. Y dice, no, no, vamos a otra sevillana. ¿A otra sevillana? Si hasta que no he hecho la cuarta no he sido capaz de tocarla entera. Pues así funciona los coros, o sea, a hierro, a piñón y tal. Evidentemente después se vuelve a ensayar todo, tal, no sé qué, pero va a piñón, ¿no? La gente va a ensayar y a tal, ¿no? Entonces, cuando tocas, tocar en un coro es una de esas cosas que vista desde fuera parece sencilla, pero que cuando estás dentro te das cuenta de todo lo que te está aportando prácticamente sin darte cuenta. Si estás empezando ahora mismo como guitarrista, tocar en un coro te mete de golpe, pero de golpe, en la vida real de la música. Sobre todo porque vas a aprender muchísimos acordes. Aprendes a cambiar rápido, a meter cejillas, a tocar en tonalidades que no controlas del todo y que al principio, si vas justito, mm, en fin, te empieza a caer la gotita de sudor por la frente. Pero que es que al final vas aprendiendo, pero a marcha forzada. Y eso por un lado. Por otro lado, te metes en dinámicas de ensayo que son reales, porque hay horario, hay gente esperando, hay un repertorio que tienes que sacar para adelante, y eso sin darte cuenta, al final te obliga, sobre todo, a estudiar con mucho más foco. También aprendes algo fundamental, sobre todo que esto es clave, escúchalo y apúntalo, Manolo Barragán, que sé que estás tomando nota. Esto te obliga a no parar cuando te equivocas. Es que no se puede parar, el coro no se para, ¿vale? En un coro no se para, porque mm, ten en cuenta que el resto de los músicos te están protegiendo. O sea, tú estás tocando, te paras, pues sigues. O sea, el coro sigue. Y eso es, o sea, es que eso es oro puro para cualquier músico que está empezando. Y después está, por supuesto, el tema de la escucha. Tienes que escuchar las voces, las entradas, las respiraciones, los finales, importantísimo, cómo se termina, ¿vale? Esto quiere decir que empiezas a tocar menos para ti y más para el conjunto, más para el grupo, ¿vale? Entonces, si empiezas en un coro, todo esto te va a pasar, pero no pienses que es algo malo. O no pienses que te va... No, no, al contrario, es que es una escuela. Tocar en coros es una escuela, ¿vale? Si acompañas como guitarrista con un poquito más de experiencia, aquí el aprendizaje es otro, porque cuando tienes más experiencia empiezas a entender mejor las dinámicas. Cuándo tienes que apretar, cuándo aflojar, cuándo sostener, cuándo desaparecer, porque también a veces hay que dejar de tocar para que suene la voz, ¿vale? Perdón. El otro día, cuando estuvimos en Zufre, veníamos en el coche de vuelta Javier Malaguilla y yo. Javier ya lo conocéis, que de hecho estuvo en el podcast hace esta Navidad, cuando hicimos el podcast aquí en el coche. Eh, y me decía, qué bien, que me gusta que me gusta cómo tocas porque llevas muy bien el tema de las dinámicas, porque juegas muy bien con las dinámicas. Y es que es fundamental aprender a acompañar de verdad mm, no es lucirte, ¿vale? Y eso, aunque al ego no siempre le gusta, eso al final te hace mejor músico. Yo eso lo he aprendido mm, sobre todo a base de escuchar. A base de escuchar porque quería escuchar el que estaba cantando o los que estaban cantando. Entonces, wow, eso es una experiencia casi religiosa, ¿vale? Y el tercer tipo, digamos, o la tercera pata de todo esto, sobre todo esto va mucho en la evolución, mm, es cuando empiezas a dirigir. Ten en cuenta que los guitarristas flamencos o los guitarristas en general, normalmente somos los directores musicales de los grupos. Somos los que decidimos, los que aportamos, los que organizamos, los que, en fin, tenemos esa responsabilidad, ¿vale? Y aquí ya el salto, cuando empiezas a dirigir, el salto ya es un salto de gigante, porque dirigir un coro
te obliga a estudiar, pero a estudiar de verdad. De hecho, yo ayer, mientras que estaba creando el curso de los retos estos que he comentado antes, estuve haciendo arreglos para canciones que estamos montando. De hecho, me planteé, en fin, lo haré un poquito más para adelante, pero utilizo herramientas de inteligencia artificial para hacer arreglos. No para que la inteligencia artificial me haga la música, ojo, que también a veces, sino porque es que la inteligencia artificial es una fuente de inspiración brutal, brutal. Y eso no. Hay gente que critica todo esto, o sea, yo, en fin, sobre todo la gente que desconoce, básicamente por desconocimiento, pues critica todo lo relacionado con la IA y la creación y tal, pero a mí me ayuda muchísimo, sobre todo a nivel de inspiración, porque a veces estás ahí enfrascado en una historia, no te sale, tal, no sé qué, y la IA te puede ayudar. Así que lo voy a hacer más adelante, lo voy a hacer en modo vídeo para mostrarte cómo utilizo herramientas de IA para poder hacer este tipo de cosas. Pero bueno, esto es otro tema. Eh, Como decía, tienes que estudiar de verdad, tienes que entender qué está pasando armónicamente, porque ese acorde funciona mejor, porque esa entrada no acaba de cuadrar, porque se pierde esa voz ahí en un momento dado, ¿sabes? Al final te conviertes en el que marca el pulso, las dinámicas, las respiraciones, y eso desarrolla una visión musical global que no se consigue estudiando entre las cuatro paredes de tu habitación, de tu casa, ¿vale? Entonces, todo esto lo tienes que tener en cuenta cuando empiezas a dar esos pasos y empiezas a tocar con gente, con grupos, con coros, porque además aquí hay algo muy interesante. Cuando diriges, no te puedes esconder. No puedes decir, no puedes mirar para abajo apagando cigarros como los romanos cuando le decían hay que ir a atacar a los galos, ¿sabes? Mirando para abajo apagando el cigarro. No. Aquí tienes que asumir tu rol, tienes que tener criterio y en fin, ojo, que no digo que eso lo tengas que tener desde el primer día, que esto lo vas desarrollando poco a poco. Y, en fin, todo esto es muy interesante porque tiene efectos que van mucho más allá de la música. A ver, está más que estudiado que tocar o cantar en un grupo reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, refuerza la sensación de pertenencia, por supuesto, a lo que estás haciendo y sobre todo crea vínculos muy, muy, muy potentes y bonitos entre las personas que estamos dentro del grupo, del coro y tal. Entonces, de verdad, si te lo has planteado alguna vez, si te han ofrecido la posibilidad y has dicho que no porque tienes más miedo que 10 toreros juntos, si, en fin, todas estas cosas, si tienes un coro cerca de iglesia, de flamenco, de rociero, o un grupito donde quieras tocar, como el amigo Julián, que tiene ahí su grupazo, bueno, el amigo Julián, entre otros, en fin, todo esto al final hace que al final esto no solamente sea música, esto es salud mental, pero con compás. Y lo digo por conocimiento de causa. Yo en mis peores momentos, cuando la ansiedad me ha atacado más, o el estrés, o tal, la guitarra me salva siempre. Y si me salva a mí, pues también te puede salvar a ti. Vamos con la dedicatoria de la semana. Vámonos. Tu Academia Online. Bueno, el episodio de hoy lo voy a dedicar a diferentes personas y colectivos. Para empezar, lo primero, quiero mandarle un abrazo enorme, enormísimo a todas las personas, compañeros, alumnos que están pasándolo mal en Andalucía, en Extremadura y en Portugal, en Marruecos, por todo el tema de las inundaciones, especialmente a nuestros oyentes y alumnos amigos de Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, los compañeros de Badajoz y Cáceres. Desde aquí, todo nuestro ánimo, un abrazo enorme y esperemos que todo esto pase pronto porque ya llevamos muchos días con mucha agua y las cosas pues se están poniendo complicadas. En fin,
Así que desde aquí un abrazo enorme. También quiero dedicarle este podcast a nuestros nuevos alumnos, que esta semana han entrado cuatro o cinco nuevos alumnos, no recuerdo ahora mismo el número exacto. Pero, en fin, a Jack, a Raúl, no me quiero olvidar de ninguno, pero, en fin, a todos los compañeros nuevos que están entrando, bueno, que bienvenidos a esta casa. También un abrazo enorme a los que también nos dejan, porque entran alumnos nuevos, también se van. En fin, desde aquí, abrazos para todos. Muchas gracias a los que habéis estado y ya no estáis. Y a los nuevos, pues, oye, bienvenidos a casa, que lo vais a flipar y vais a aprender muchísimo. También, hoy la dedicatoria es larga, ¿eh? También voy a dedicar este episodio a Azalia. ¿Por qué? Porque Azalia ha empezado a tocar por primera vez en un coro. De hecho, ayer tuve una clase con ella, me contó toda esta historia de que había empezado en un coro en su pueblo, allí en Alemania y tal, y estaba súper alegre, y yo más. ¿Por qué? Pues porque estaba poniendo en práctica todo lo que trabajamos en las clases personalizadas. Azalia es alumna personalizada, da 2 clases al mes, es una de las opciones de Aprende Guitarra, que ahora mismo pues solamente hay una plaza libre. Lo digo por si estás pensando en hacer algo así, pues una plaza queda, porque los días tienen las horas que tienen. Entonces, cuando me contó eso, le dije, Azalia, mañana el podcast lo voy a hacer sobre esto. Es un tema que tenía ahí en la recámara hace mucho tiempo, pero Azalia me dio el impulso para hacer este episodio hoy. Y me alegré muchísimo, y por eso se lo quiero dedicar, porque este paso es importantísimo y para ella va a marcar un antes y un después, porque es enfrentarse a sus miedos, a fallar, a que los cambios no se hagan rápido y tal. De hecho, lo estuvimos comentando y nos reímos un montón, y yo me emocioné muchísimo porque, joder, es que me alegro muchísimo por ella y por todos los que dais ese paso, porque sé que hay más compañeros que están en coros, en zambombas, en fin. Así oye, para Azalia y para todos los que habéis dado ese paso este año, ¿vale? Y por último, quiero dedicar este episodio muy especialmente a Clemencia. Clemencia es una alumna de Flamenco UA, alumna también de la Escuela de Música de Jabugo, que tuvo que dejar el año pasado, porque lleva mucho tiempo luchando contra una enfermedad muy complicada. Y el otro día, cuando fui a Zufre, ella es de Zufre, vino a verme, a tocar. Acaba de salir bueno, está terminando de salir del tratamiento y está ahí a tope, ¿vale? Pero cuando la vi nos pudimos abrazar, pudimos también emocionarnos, porque cuando me despedí de ella en junio, pues, en fin, es complicado. Y cuando la vi, cuando la abracé, cuando nos pusimos los dos allí juntitos, pues, joder, es que eso es uno de los momentos, esos momentos te recolocan todo. O sea, te das cuenta al final de que va todo esto de la vida. Entonces, este episodio especialmente es para ti, Clemencia. Además, oyente del podcast, sé que esto lo va a escuchar, porque tu fuerza, tu resiliencia, tu manera de levantarte siempre, en fin, cuando la vida aprieta, es al final un ejemplo. Y desde aquí, pues bueno, te doy todo mi ánimo y todo el de nuestra academia, y sobre todo eres un ejemplo, porque cuando, cuando conoces estas historias, pues oye, al final la vida va de esto, de levantarse. Ay, bueno, vamos con las dudas, o la duda, o la pregunta, en este caso, de la semana. Aprendeguitarra.es. Bueno, la duda de esta semana es una que se quedó fuera del especial de los 5 años de la semana pasada, que por cierto, muchísimas gracias por todas las felicitaciones. Tengo que contestar ahora, esta mañana contestaré todos los mensajes que me llegaron en Spotify, porque no me ha dado tiempo. Ha sido una semana muy potente de ensayos, de estudio, de cursos, de creación, de tal, y no me ha dado tiempo a contestar. Me gusta contestar todos
todos los mensajes, pero lo voy a hacer esta mañana. Así que muchas gracias por todo eso. Pero me llegó una pregunta de Jesús Vargas, que me llegó fuera de tiempo, ¿vale? Me llegó fuera, pero le dije, oye Jesús, la voy a contestar igual porque me parece una pregunta muy chula y en fin. De hecho, voy a leer textualmente lo que me escribió por correo electrónico. ¿Qué has aprendido de nosotros, de nuestras dudas, de nuestra forma de aprender, de las equivocaciones, de nuestros aprendizajes y cómo hemos conseguido los adelantos que hayamos hecho? Te conozco lo suficiente para saber que esta pregunta te va a gustar. Un abrazo y enhorabuena. Efectivamente, me alegro mucho, Jesús, que me hagas esta pregunta, porque sí que es verdad y ayer lo decía en el grupo de WhatsApp de la academia, yo soy un alumno más. Cuando llegó el último compañero que llegó, Ismael que se incorporó a la academia ayer también, le dije, oye, yo soy un alumno más. O sea, soy un alumno más. Y Juanma, compañero, que por cierto el otro día nos mandó una pieza para analizar en el directo espectacular. De hecho, la usé, con su permiso, la usé en la introducción del concierto del viernes. Pues yo decía que sigo siendo un alumno. Entonces, cuando me pregunta Jesús qué he aprendido de vosotros, pues lo que he aprendido sobre todo es a aprender. He aprendido a aprender, he aprendido a enseñar. A veces, muchas veces digo, ¿cómo Dios me ha dado esta paciencia infinita? Cuando explico una cosa y la gente no termina de entenderla, pero no porque la gente sea torpe, sino porque seguramente yo no me estoy explicando lo suficientemente bien. Entonces eso hace que te mires dentro de ti para explicarlo mejor. También he aprendido sobre todo a compartirlo todo. Todo. Yo no me guardo nada en Aprende Guitarra. No digo, esto no lo voy a enseñar porque no quiero que me copien. Al contrario, he aprendido a dar todo lo que tengo. Porque, y a veces cuando no lo tengo, cuando me piden algo que no tengo, pues lo busco, lo aprendo y lo enseño. Y lo enseño. Y en fin, me siento muy bien. Y eso es gracias a vosotros, a los alumnos. Sobre todo también, más que aprender, disfruto mucho cuando veo los adelantos, ¿vale? Cuando veo lo que comentaba antes de Azalia, ¿no? O cuando escucho a Jesús tocando por solea, ¿vale? Que las cosas van pausadas, van sonando, en fin. Entonces, en fin, esto parece como que estoy haciendo la pelota, ¿no? Pero de verdad, yo aprendo más de ustedes que ustedes de mí. Porque de verdad, el compañero Luis Vive, alumno, compañero y amigo que lleva en la academia, creo que ahora mismo puede ser, junto con Jorge, pues los más veteranos, y Dani, los más veteranos y Paco también, que lleva unos pocos de años, pero que son los más veteranos. Ellos saben cómo la academia ha ido evolucionando. Y esa evolución, los derroteros por donde ha seguido esto, pues la mayor parte de todo esto ha sido gracias a sus aportaciones, ¿no? Y, en fin, entonces la respuesta es esa, Jesús. Yo he aprendido mucho de vosotros, pero, o sea, he aprendido todo este tipo de cosas y seguiré aprendiendo, ¿no? Porque me vais pidiendo cosas que a veces pues yo no manejo o lo que sea, y me hacéis salir fuera de la caja. Y yo también os obligo a vosotros a salir fuera de la caja, entre otras cosas con el curso de retos, ¿vale? Que es salir de vuestra zona de confort. De hecho, esta mañana decía Jesús en el grupo que con el primer reto tiene para un año, me parece que ha dicho, o algo así, con el cachondeo. Por cierto, me acabo de acordar también de otra cosa, me voy acordando. Dentro del curso de retos, el curso de retos está dividido en tres, lo voy a leer aquí, está dividido en tres niveles, ¿vale? Nivel iniciación, nivel intermedio y nivel avanzado, ¿vale? Bueno, pues el reto número 7, que por cierto está mal numerado, que
pone reto 7, debería ser reto 6. Bueno, el reto número 7 es un reto de pulgar cromático. A ver, me duele la boca de decirlo, que ese reto, la mayoría de la gente, si no el 99,99% de los alumnos de Aprende Guitarra, este reto o este ejercicio no lo hace bien. No lo hace bien. No por nada, sino porque es que no lo hacen completo. Primero estamos tocando a corcheas a la velocidad que quiera, a 60, a 90, a 100 o a 140, que es el máximo que yo recomiendo para este ejercicio, tocando a corcheas, pero vamos tocando una nota, o sea, vamos tocando una nota a corchea, ta, 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 pero cuando volvemos tenemos que hacer repeticiones. Repetimos 2 veces cada nota, después repetimos 3 veces cada nota y después 4 veces cada nota. Siempre, siempre a corchea. Esto hace que nuestra mano y nuestro pulgar empiece a moverse como se tiene que mover. ¿Por qué? Pues porque obligamos a mover muñeca y pulgar. Muñeca y pulgar. Entonces, por favor, cuando lleguéis al reto 7, que está mal numerado, que es reto 6, pero cuando lleguéis al reto 7, ponerse las pilas. Por favor, ponerse las pilas. Porque es que ese reto el otro día con Azalia, viendo la lección de pulgar por Soleá que está haciendo, que por cierto ayer conseguimos que le sonara perfectamente guay. Es que es fundamental manejar bien el pulgar en ese sentido para poderle para poder darle potencia, darle sentido, darle, ¿vale? Entonces ese reto, ¿vale? Que también está como lección en el curso de técnica 1, ¿vale? Si no quieres esperar a poder llegar ahí. Pero que, de verdad, hacerlo completo, porque es que te va a cambiar el pulgar, te lo va a cambiar, ¿vale? Dale caña, ¿vale? En fin, Jesús, muchas gracias por la pregunta y en fin, súper me ha encantado que me la hagas, ¿vale? Vamos con la recomendación de la semana. Tu Academia Online. Bueno, esta semana la recomendación está muy clara. Hay que escuchar los carnavales de Cádiz. Hay que escucharlo. Porque escuchar carnaval, además de que es un puntazo, o sea, lo que se hace en Cádiz es una auténtica barbaridad. No solo por las letras, que también, sino musicalmente. Es una maravilla lo que hay en Cádiz. Entonces, en fin, de hecho, en el grupo de WhatsApp ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, Dani dijo, oye, podíamos ver algunos temas de carnaval, porque estamos en la época, tal, además la final está aquí ya, la final del Falla está aquí a las puertas ya, tal. Entonces, el jueves lo vamos a dedicar a los carnavales en el directo. Bueno, me mandáis cosas como siempre, vuestros vídeos para corregir y ver cositas, pero que si queréis que hable de algunos temas específicos de carnaval, pues mandármelo. Eso sí, mandármelo con tiempo, porque hay algunas cosas que son muy sencillas, pero hay otras cosas que armónicamente son una auténtica burrada y hay que estudiarlas, hay que escucharlas con tiempo y leerlas y sacarlas, ¿vale? En fin, yo voy a nombrar algunos grupos o algunos autores que me están encantando. Yo soy Martínez Ares, o sea, yo soy de Martínez Ares de toda la vida. Desde chiquitito, de hecho, mis primeros recuerdos del Carnaval de Cádiz, cuando realmente empecé a enamorarme del carnaval y estuve 20 años saliendo en carnaval, básicamente. Entonces, mi primer recuerdo son Los Miserables, de Martínez Ares. O sea, es una cosa, Los Miserables y Los Borrachos, en Chirigota, con el Celu y el Yuyu. Entonces, yo soy de Martínez Ares a piñón. Hay otra gente que es de Juan Carlos Aragón, perdón. Pero yo siempre he sido muy de Martínez Ares. Entonces este año Los Humanos los estoy disfrutando. La primera vez, el primer pase me quedé así un poco como diciendo, no tiene la misma fuerza, pero cuando lo escuché de nuevo,
dije, sí que tiene la misma fuerza. Es Martínez Ares en estado puro. Para mí es otro, ojo, desde mi punto de vista, es otro nivel. Es otro nivel. Después, por supuesto, Jesús Bienvenido, que está haciendo cosas muy bonitas. Muy bonitas este año. Además, su comparsa es muy cañera. Muy, muy cañera. Son letras muy reivindicativas y me encanta. Tengo que nombrar también a Los Pájaros Carpinteros de Nene Cheza y El Canijo, porque ahí está mi amigo Sergio Garrillo. Eh, y en fin, suenan a gloria bendita. O sea. Y después en Chirigota he visto varias, ¿vale? Pero voy a nombrar dos que me han encantado. La del Yuyu, porque el humor del Yuyu, ese humor surrealista, me es harto de reír. Y después, por supuesto, una chirigota que no va a ganar, desgraciadamente. Ojalá y algún día ganara, pero no va a ganar, que es la chirigota del bizcocho, que este año se llaman Shhh, SHHHH, ¿vale? Shhh. Y van de cantadores de saetero, van de saetero en un balcón, y las letras, los dos pasodobles y los dos cuplés del pase de cuarto, los estuve escuchando anoche otra vez. Y cuando yo escucho otra vez una agrupación, con el poco tiempo que tengo, es porque me ha gustado. La letra de Rafa Nadal, diciendo empieza cantando como una saeta, ¿eh? O sea, Rafa Nadal, que se ha implantado pelo, pero que se ha implantado pelo transparente. O sea, no se puede tener más arte, ¿vale? Y el paso doble del, del vecino que escucha música y tal, cuando dice, pues no toca ni la flauta, ahí casi que me caigo de espalda. En fin, he visto otras más, en fin, por recomendaciones, sobre todo de Manolo Barragán, que es un gran oyente del carnaval y tal, pero yo estas que he comentado, pues bueno, me parece una auténtica maravilla. Si tienes alguna favorita y tienes tal, en fin, déjamelo en los comentarios. Por cierto, escribid en los comentarios. Decid, Pedro, pues no me ha gustado el podcast. Pues Pedro, vaya podcast más churro. Pues Pedro, este podcast es muy feo. Pero escribid, ¿vale? Porque cuando se escriben, pues también ayuda a que el podcast, además de seguirlo y todas estas cosas, pues ayuda a que el podcast siga creciendo. En fin, tenéis que escuchar Carnaval de Cádiz, el ritmo, las armonías vocales, las entradas, los remates. Ahí hay una escuela musical brutal, que muchos guitarristas pues pasan por alto. Y oye, está ahí, si afinas el oído y escuchas todo lo que está pasando, lo demás después se entiende mucho mejor. Y ya está, hasta aquí el programa de hoy. No sé si se me ha ido de tiempo, pero bueno, como siempre, muchísimas gracias por escucharlo, por suscribirte a los cursos de aprendeguitarra.es y a flamencowa.es, porque gracias a ti esto que estás escuchando es posible. Gracias también por los comentarios, los me gusta en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music o en cualquiera de las plataformas donde me estés oyendo. Nos escuchamos, Dios mediante y agua mediante, la semana que viene. Salud, compás y al lío. Bueno, también desde aquí le tengo que mandar un abrazo a Manolo, que Manolo es alumno de la academia, que sale en una comparsa en Aracena, o en una chirigota, ahora no recuerdo si era comparsa o chirigota, en fin, que, que estaba ya también un poco... Es que salí en una comparsa o en una chirigota, ojo, cuidado, porque eso es un sacrificio horroroso. Yo, de hecho, dejé de salir en carnaval porque es que era un sacrificio de horas, de ensayos, de tal, que, en fin, que llegó un momento en el que tuve que decir, hay que parar porque es que no me da tiempo a todo. Y me da pena, porque cuando llega el carnaval, pues siempre me acuerdo de los buenos momentos que pasé con los amigos. Además, nuestro grupo era un grupo
éramos los niños de toda la vida juntos en el colegio y fuimos creciendo. Y me acuerdo los últimos años ensayando en casa de Rafa y Vicky, que ya Rafa y Vicky del carnaval se habían casado, o sea, éramos del grupo de amigos, se casaron, íbamos a su cochera, allí ensayábamos, tuvieron un niño, a Rafita, ojo, o sea, fuimos creciendo como niños, nos convertimos en mayores, nos casamos, tuvimos niños, en fin, y fue una experiencia guapísima. Y me encantaría algún día, no sé cuándo, pero me encantaría por lo menos volver a sacar un grupo, uno, ¿vale? Una agrupación y sacarlo. No sé, a lo mejor un día podríamos hacer una comparsa de carnaval con la gente de aprendeguitarra.es. Se me acaba de ocurrir. Le lanzo esto a Manolo Barragán para que vaya organizándolo. Y oye, quién sabe, a lo mejor nos presentamos al falla y ganamos. Uf, ¿tú te imaginas? Madre mía. Toca conmigo en el ordenador, que así la rumba te sale mucho mejor. Y cuando presumas de ritmo y de sabor, no digas que fue suerte, que ya nos conocemos los dos. Aprendeguitarra.es, tu academia online.